El derecho internacional de los derechos humanos establece de manera inequívoca que los migrantes y sus familiares son ante todo seres humanos y titulares de derechos humanos universales, cuya dignidad y seguridad necesitan una protección especial. Por consiguiente, gozan de la protección del derecho internacional, de los derechos humanos como cualquier otra persona, incluso si están en una situación irregular. Uno de los derechos que tienen los migrantes en el Estado mexicano, de acuerdo a la Ley de Migración, es que independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables. Cabe recordar que en relación a la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 23 de noviembre de 2010, donde precisa que los estados pueden establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana. En efecto, si bien los estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben siempre respetar los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico puede regular de manera diversa a los nacionales y extranjeros atendiendo a una determinada política migratoria. Claro, siempre que no se violen sus derechos humanos. En este mismo sentido, debe atribuirse al artículo 1 constitucional, por cuanto obliga a las autoridades a respetar los derechos fundamentales contenidos en nuestras garantías individuales a toda persona, aunque ciertos derechos pueden limitarse a los extranjeros cuando las limitaciones no sean arbitrarias y sean necesarias para mantener el orden público. En relación al acceso a la justicia, es necesario hacer una referencia en cuanto a que en México las personas migrantes corren altos riesgos de ser víctimas de delitos graves tales como secuestro, tráfico de migrantes y trata de personas, además de robo, asalto y extorsión. Falta de tiempo y recursos necesarios para llevar a cabo un litigio, falta de dominio del idioma español, desconocimiento de sus derechos y desconfianza en las autoridades son algunas de las razones por las cuales con mucha frecuencia las personas migrantes no denuncian los delitos de los cuales son víctimas. Por lo tanto, todo servidor público o autoridad competente que trate con personas migrantes debe siempre asegurarse de que ellas tengan el acceso a la justicia y estén debidamente informadas sobre sus derechos a la información, asistencia legal y consular, defensa pública y, si es necesario, un traductor o intérprete. Las víctimas de trata de personas no deben ser sancionadas por su participación en actividades ilícitas, ni mantenidas en prisión, ni alojadas en estaciones migratorias. ¿Qué son las estaciones migratorias? Las estaciones migratorias es un término que se empezó a utilizar con la Ley General de Población de 1947 y su reglamento, el cual se utilizó para referirse a lugares de alojamiento de las personas migrantes con condición de estancia no documentada y que eran detenidas por las autoridades en tanto se resolvía sobre su situación migratoria. Las víctimas y testigos de delitos graves no pueden ser deportados y tienen derecho a permanecer en México como visitantes por razones humanitarias, mientras que dure su proceso penal. Posteriormente podrán solicitar residencia permanente. Los migrantes que se internan a México por situaciones de crimen organizado, violencia y o persecución en su país de origen también pueden haber sido víctimas o testigos de crímenes antes de entrar al territorio mexicano y por lo tanto pueden ser especialmente vulnerables. En relación al derecho que tienen los migrantes a tener un debido proceso, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares contempla en su artículo 16 que los migrantes detenidos o presos a causa de infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley
para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en un plazo razonable y a ser puestos en libertad. Asimismo, los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización. Por último, uno de los principales desafíos de este derecho de acceso a la justicia, el debido proceso y exigibilidad de los derechos humanos de los migrantes, es precisamente la vulnerabilidad de los mismos en relación a su idioma, barreras culturales, características, etc. Dicho lo anterior, la falta de información de algunos migrantes pasa a ser una problemática fundamental al momento de ser necesario este acceso a la justicia que contempla la Ley de Migración, lo que nos lleva a otro de los derechos de los migrantes, a que les sean informados sus derechos.